Radio Éxito Educativo con Víctor Núñez. Bienvenidos al episodio 68 de Radio Éxito Educativo, el podcast de los que deciden de la educación. Hoy, desde este espacio, me gustaría reflexionar sobre un aspecto que cada vez preocupa más a los centros educativos: el bullying o el acoso escolar. Un problema que afecta principalmente y mucho a los estudiantes que lo padecen, pero también afecta a profesores y equipos directivos. Desde la sociedad y muchas veces desde los medios de comunicación, parece que la responsabilidad de que comenten los casos de acoso son única responsabilidad de los centros. Pero la realidad es mucho más compleja y estamos ante un problema social y hasta moral que afecta a nuestra sociedad. Si existe acoso, existe principalmente porque hay niños y estudiantes también con unas bases éticas y morales muy escasas, y ahí es donde también tenemos que pedir responsabilidad a las familias y a una sociedad polarizada y cada vez más maleducada. Unos políticos lamentables que son, sobre todo, ejemplo de esa mala educación. Por eso, me gustaría desde aquí apoyar, por supuesto, a las víctimas más vulnerables, que siempre son los menores, pero también a los profesionales que sufren la falta de recursos, unos protocolos ineficientes y la incomprensión de gran parte de las familias ante este problema. Por no hablar de que ellos mismos muchas veces también están siendo víctimas del acoso de padres desaprensivos e incluso de sus propios estudiantes, como podemos ver en las estadísticas que nos hablan del aumento de las agresiones a los profesores. De este problema del bullying y su impacto emocional en profesores y equipos directivos nos hablará también la psicóloga Marta Yi en su sección de Bienestar Docente. Pero antes sentaremos en nuestro pupitre digital a uno de nuestros colaboradores habituales de Éxito Educativo y desde este curso también esencial en nuestro podcast, a Javier Luna. Luna es director general del Colegio Cristo Rey y coach educativo. Una larga trayectoria dirigiendo instituciones en Barcelona y en Madrid. Además forma profesores y directivos en varios másteres universitarios. Javier también cerrará el programa con una nueva entrega de su sección, de director a director, en la que defenderá la importancia de mantener la excelencia como exigencia esencial en toda gestión educativa. ¡Comenzamos! El pupitre digital. Bienvenidos a Radio Éxito Educativo, bienvenidos al podcast de Éxito Educativo, a nuestro canal de YouTube, a nuestras plataformas Spotify, iVoox y en todas las plataformas donde puedes escuchar este audio. Y bienvenidos al Pupitre Digital, la sección de entrevistas donde hoy sentamos a un líder educativo que, además de ser un líder educativo, es un colaborador muy querido por esta casa y que viene aportando a través de su sección Educazón en nuestra edición digital desde hace ya un par de años y también tenemos la suerte de contar con él en este podcast en su sección de director a director. Pero ante todo, bueno, tenemos a un amigo, a un apasionado de la educación, con el que vamos a hablar de su, aunque aparente juventud, su larga trayectoria en el ámbito de la dirección educativa. Javier, ¿de dónde te viene esa pasión y esa vocación por la educación? Bueno, primero, gracias por invitarme a este espacio. La vocación viene de una intuición de querer dedicarme a la docencia en primer lugar. Esa intuición que tienes de que lo mío va por ahí, ¿no? de entregar y de servir ahí, porque si mi vocación se representa de alguna manera es una pasión por ayudar y por entregar, y yo lo concreté en el mundo educativo. Lo que pasa que siempre explico que cuando entré por primera vez en un aula, teniendo mi unidad didáctica perfectamente preparada, de lengua y literatura, y yo soy en primer lugar filólogo, entré en un aula y vi a más de 20 chavales delante de mí mirándome, y pensé, no estoy preparado para esto, ¿no? Yo vi en sus miradas que esperaban algo de mí. Y ahí nació mi vocación verdadera, ¿no? A mí se me confirmó esa vocación y se me definió la vocación en el momento en que entré en un aula y me di cuenta que más allá del contenido que yo tenía que impartir, los alumnos pedían algo más. Y eso luego fue creciendo, porque eso es lo que pasa con las personas. Las personas
necesitan de ti algo. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a preguntarme qué necesitas de mí. Y ahí aparece todo lo que es hoy, es lo que se ha convertido 20 años después, o un poquito más incluso, en liderar desde el acompañamiento, ¿no? Que es lo que más defiendo hoy en día. Y la voluntad de ayudar, el servir, ¿no? Porque al final educar también es servir a los demás. Sin duda. Es un paso el paso que diste para ser docente, para ser profesor, pero ¿en qué momento decides dar el paso al frente de formar parte de equipos directivos, donde ya llevas más de 15 años dirigiendo centros educativos grandes, distintos formatos, grupos educativos? ¿Surge por casualidad? ¿Te lo proponen? Bueno, o sea, en primer lugar yo creo que hay una personalidad, ¿no? O sea, yo tengo una forma de ser que no es que me guste ser protagonista de las cosas, pero sí tiendo a ponerme al frente de las cosas, sobre todo si nadie se pone, pues me pongo yo, ¿no? Si hay otro, pues adelante. Entonces, yo siempre he sido una persona proactiva, eso es cierto. Entonces eso venía del mundo de la empresa, había trabajado 6 años en Editorial Planeta, en toda la parte de editorial, en una multinacional donde aprendes a base de golpes, ¿no? Y siendo tan joven, pues ahí aprendes muchísimo. En los colegios, incluso a día de hoy, 20 años después, no están muy acostumbrados a la gestión, ¿no? A ver el colegio también como se gestiona una empresa, que al fin y al cabo, aunque nos guste decirlo, no deja de serlo, ¿no? Bueno, entiendo que captaron mi proactividad. En primer lugar me ofrecieron, cuando llevaba ya 2 o 3 años en un centro, me ofrecieron la jefatura de estudios, ese mando intermedio tan complejo, pero tan apasionante. O sea, la coordinación de una etapa me parece un momento de gestión muy interesante. Estás entre 2 aguas, tienes que empezar a tener una apertura y una visión a otro nivel, no solo alumnos, no solo familias, también profesores, y ahí empiezo a descubrir que es algo que me gusta, porque va a sonar muy mal lo que voy a decir, pero de verdad que lo digo con toda la humildad del mundo. O sea, a mí lo que me apasiona realmente y lo que descubro ahí, que me apasiona, Víctor, realmente es ser partícipe de que tú seas mejor. O sea, eso realmente a mí es lo que me vuelve absolutamente loco. Y ahí es donde descubro mi vocación en la gestión, porque la gestión yo no la entiendo ni la he entendido nunca exclusivamente como apagar fuegos, marcar objetivos, sino más bien yo la gestión en un centro educativo, en una etapa, o yo lo veo en una empresa igual, es acompañar a las personas para que sean mejores, porque si son mejores darán mejores resultados. Y de ahí salté a la dirección de un primer colegio donde me di cuenta sobre todo de mis carencias. Porque yo creo que hay que ser muy consciente cuando a ti te proponen algo de cierta responsabilidad, entiendes que te lo proponen porque ven un potencial en ti, sobre todo cuando eres más joven, pero un potencial, no un acto. Entonces uno tiene que formarse y también ser consciente, tomar conciencia de las carencias que uno tiene para mejorarlas, ¿no? Ahí me di cuenta que estaba donde quería estar. Y tú te has certificado y estás formado también como coach. Sí. ¿Qué te aporta el mundo del coaching a la dirección del centro? Lo ha multiplicado por infinito, por infinito. Mira, yo venía de... Yo estuve en la dirección de un colegio durante 5 años, luego, después de esos 5 años me vine para Madrid, y aquí en Madrid, aparte de iniciar un proyecto en un centro educativo, paralelamente empecé a dar clases en una universidad, en la Universidad Francisco de Vitoria, que ahí son los grandes, yo diría que los abanderados del acompañamiento, ¿no? Ahí aprendí mucho sobre acompañar, ¿no? Sobre el acompañamiento, etc. Entonces yo, cuanto más me formaba sobre eso, hice el máster de acompañamiento educativo en esa universidad, me formé como mentor, muy bien, porque me ayudaron mucho, que seguro que hablamos un poco de esto, sobre lo que es saber mirar a las personas, saber escuchar, saber dialogar, pero me faltaban herramientas. Y entonces vi la posibilidad de formarme como coach dialógico y hacer un máster sobre esto, y ahí se me abrió el mundo. O sea, si algo debe aprender un buen coach es a saber preguntar. Y la pregunta es tan poderosa,
¿Por qué? Porque frente a la pregunta que yo te haga, yo lo que descubrí que es que yo te hago la pregunta, pero la respuesta me la das tú. Entonces, eso en un equipo es clave. Y eso es lo que me aportó, sobre todo. Toda la parte de certificarme como coach me abrió las puertas a saber preguntar, a saber escuchar a otro nivel y de una forma muy natural trabajar con las personas desde donde están ellos y no desde la propuesta que tú puedas hacer, ¿no? Y a mí el coaching me ayuda muchísimo, aparte de que me ha dado también herramientas adecuadas para sacar ese potencial precisamente de las personas, ¿no? Porque no se trata tanto de que tú le digas a las personas lo que tienen que hacer, sino que descubran por ellos mismos cuál es el mejor camino para obtener los resultados que queremos en este caso, ¿no? En el caso de objetivos empresariales, pero en el caso de una propuesta vital, ¿no? Personal, al final eres tú quien tienes que decidir hacia dónde ir. Ayer mismo estaba hablando con un chico que está en segundo de carrera, que lo estoy coacheando, he empezado a coachearlo, y el chaval está en segundo de carrera y ha descubierto que ha elegido eso más por sus padres y por tal que por él mismo. Y yo le hice una pregunta muy sencilla. Si la decisión estuviera en tus manos, ¿qué decidirías ahora? Que en realidad está en sus manos, pero es verdad que hay una presión, lo que sea, ¿no? Claro, hombre, si estuviera en mis manos, yo lo que haría ahora es dejar la carrera y tener unos meses para reflexionar exactamente hacia dónde quiero ir y ta. Pues eso es lo que me ha ayudado el coaching, ¿no? A que yo en una reunión de trabajo lo planteo desde el mismo punto de vista, ¿no? Muy bien, queremos ir hacia ahí. Ayúdame, ¿cómo? ¿O cómo te puedo ayudar yo a ti? Esto me ha dado perspectiva, me ha dado amplitud, me ha dado paciencia también, ¿no? Saber mirar de otra manera, otro prisma. Me ha aportado mucho, el coaching me ha aportado mucho, de verdad. Y a la hora de elegir también, porque un gran líder no puede serlo sin rodearse también del mejor equipo. ¿Cómo haces para elegir a las personas que tienen que rodearte? Además, a veces es muy difícil formar parte del equipo directivo, ser jefe de estudios, responsable de las distintas áreas. ¿Cuál es, digamos, la cualidad que tú dices, esta es la más importante para que esa persona pase de ser profesor a formar parte del equipo directivo? Pues mira, más allá de las competencias que tenga esa persona o que pueda intuir, para mí lo fundamental es apertura. Es absolutamente clave para mí. ¿Por qué? ¿Qué implica la apertura? Implica dejarse corregir, implica mirar más allá de mi propio proyecto, de mi propia idea, implica siempre ser consciente de que hay algo que puedo mejorar, implica que no camino solo. Entonces, para mí la apertura es absoluta. Si no hay apertura es difícil forjar un camino, sobre todo cuando estamos hablando... Es una respuesta muy original porque sí. no es habitual, ¿no? Se suele hablar más de vocación, pues ciertos rasgos que cierta ambición positiva, ¿no? Pero apertura es un concepto bastante novedoso. Bueno, me alegro, pero es que para mí es como muy natural la respuesta, porque al final, ¿qué implica la apertura también? ¿No? Implica humildad por esa persona, una persona que tiene apertura, es una persona humilde, es una persona que acoge las cosas. ¿Qué quieres tú? ¿Cómo quieres tú que te traten, ¿no? ¿Cómo quieres que te trate tu jefe? Pues con cariño, con humildad, con apertura, con cierta flexibilidad cuando es necesario, con la exigencia adecuada. Todo eso implica mirar más allá de uno mismo. Entonces, para mí la apertura es fundamental, porque detrás de eso, ¿no?, viene todo lo demás. La vocación, casi, permíteme que te diga que lo doy por hecho. En un colegio, es que si no hay vocación... Luego está la vocación por la gestión. Claro, por eso, Luego está la vocación por la gestión, que por supuesto, que no podemos forzar a las personas a que estén ahí. Y luego, aparte de la apertura, también creo que tiene que haber diversidad. Es decir, yo no puedo pensar el mismo perfil en el caso de un colegio, ¿no?, para infantil, para primaria, que para secundaria y bachillerato, porque no necesita el mismo perfil. Pero tampoco puedo pensar el mismo perfil para el infantil de un colegio que para el infantil de otro colegio. Yo que he estado en distintos colegios y también me dedico también a la consultoría educativa, yo cuando voy a un colegio a asesorarlo, me dicen, ¿qué hacer? Bueno, para saber qué hacer primero hay que saber. Entonces, vamos primero a saber. Es decir, ¿cómo es este infantil? ¿Qué equipo tiene? ¿Cuál es la tendencia grupal? Porque eso entonces necesitará un tipo de líder u otro, ¿no?
O sea, que no se trata infantil, tiene que ser una persona cariñosa, tal. Bueno, es que a lo mejor tienes un equipo que está roto por todos lados y necesitas una persona que sea cohesionadora, una persona que no tenga dificultad en enfrentarse a los problemas que pueda haber, etcétera, ¿no? En cambio, a lo mejor si estás en un equipo que está consolidado y que funciona bien, pues ahí necesitas un perfil que sea pues más bien pues afable, dinámico, ¿no? Una persona pues más, probablemente pues más tierna, más cariñosa, más lo que sea. Pero en cualquiera de los casos yo necesito personas con apertura. Y el área de gestión donde crees que porque, bueno, todo el mundo sobreentiende, ¿no? que el jefe de estudios de infantil pues sabe mucho de infantil, de secundaria a secundaria, por supuesto de sus áreas de conocimiento, pero claro, cada vez la gestión es más compleja. Entonces, ¿dónde crees que está necesitando también más formación en el área de la gestión emocional, en el área del marketing y la comunicación, en el área de la convivencia, la gestión de la convivencia? ¿Dónde estás poniendo tú más el foco en tus equipos? Eso es una muy buena pregunta, porque hay tanto que abarcar, ¿no? Es decir, hoy en día, y no lo digo... ¿Y cómo se distribuye también? Claro, porque al final, si todos hacen de todo... Efectivamente, yo creo que eso va un poco por ahí, ¿no? Es decir, distribución de dones, ¿sabes? Nosotros somos una comunidad y eso significa que somos una suma de dones. O sea, no todo lo tiene que hacer uno, ni uno lo tiene que saber todo, sino que en realidad es la suma de lo que entre todos podemos y sabemos hacer. Eso no significa que tú no tengas que tener un control y un dominio, más que un control, un dominio de la materia. Porque para poder delegar, primero tienes que saber tú muy bien lo que estás delegando. Porque hay gente que malentiende la delegación, ¿no? Lo importante es delegar, sí, pero para delegar primero tienes que saber tú en profundidad aquello que estás delegando. Porque si no, ¿qué delegas? ¿Y cómo le exiges a la persona que has delegado los resultados, etcétera, ¿no? O sea, que la delegación es posterior al conocimiento de... O sea, yo creo que cada uno en su parcela tiene que conocer y dominar muy bien todo aquello que sea necesario. Hoy en día en un colegio se nos piden muchas cosas, saber de leyes, saber de mucha burocracia, saber de gestión emocional, educación emocional, saber de tu materia, de las materias, metodologías, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que yo lo primero que digo frente a un equipo sobre todo nuevo y que nos estamos embarcando en un nuevo rumbo, que no me digas por qué, pero yo creo que con mi vocación está también sumarme a proyectos difíciles, porque retadores, diría, ¿no? Lo primero es santa paz. Porque ¿sabes qué pasa? Que lo que más abunda, y yo hablo de colegios, pero cuando coacheo a directivos en empresas veo lo mismo, ¿no? Lo que prima son las prisas. Y las prisas es lo primero que tenemos que eliminar. Las prisas es lo primero que tenemos que eliminar. Covey ya lo plantea muy bien. ¿Qué es lo más importante, más urgente? ¿Qué es lo menos importante, más urgente? Etcétera, ¿no? Saber delimitar cada una de estas cosas. Entonces, yo creo que un jefe de estudios, por ejemplo, de secundaria, tiene que dominar muy bien su etapa, tiene que conocer bien la ley con respecto a su etapa, pero tiene que apoyarse también muy bien en su equipo. O sea, el equipo no acaba en el equipo directivo. Luego, un director de un colegio, una directora, lo que tiene que hacer es, bueno, pues mostrar una manera de liderazgo, no me meto en la que sea, ¿no? Pero no para que se quede en los mandos intermedios, sino para que desde los mandos intermedios permee a sus equipos, ¿no? Porque entonces tienes una orientadora que es la que tiene que saber sobre lo que la ley dice con respecto a protocolos, bla, bla, bla. No tengo por qué saberlo yo de memoria, tengo orientadora que me ayuda. El responsable del departamento de lengua tiene que saber sobre lo que da curricularmente hablando, Entonces yo creo que el conocimiento hay que distribuirlo también. Uno tiene que tener claro que sí o sí debo controlar a nivel de conocimiento y que puedo delegar para que otros estén al día de lo que yo necesito para, ¿no?, actuar en un momento concreto. Claro, esto solo lo podemos hacer si entendemos que el liderazgo, más allá de compartido, bla, 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 el liderazgo implica efectivamente equipo. Equipo, o sea, yo no puedo andar solo un camino. Es que no puedo ni debo hacerlo. Y después, si un líder debe tener algo claro, es que o sea, que yo tengo que tener en mi equipo personas que sepan más que yo. La de infantil tiene que saber más que yo, de infantil. La de primaria tiene que saber más que yo, digo porque como yo tengo jefas de estudio, tiene que saber más que yo sobre eso. Por no decirte de metodologías o de lo que sea. A mí no me importa que mi equipo sepa más que yo en cosas. Al contrario, me gusta que sea así. Una, porque a mí me reta, me motiva. Y dos, porque yo asumo que ni lo sé todo
ni sé en profundidad todo lo que debería saber. Hombre, es evidente que tengo una experiencia, efectivamente, que no tienen otros, pero eso no me pone por encima de nadie, ¿no? Y Javier, has trabajado en distintos modelos de centros educativos, privados, concertados. Ahora mismo estás dirigiendo un centro concertado católico, el Colegio Cristo Rey, que pertenece a una congregación pequeñita, ¿no? ¿Qué diferencias ves también entre la gestión y la dirección y la relación con el equipo de titularidad en los distintos modelos, privada, concertada? También, ¿cuál es el papel, el rol de la escuela católica y de los grupos educativos católicos en un entorno tan ultracompetitivo? Ya me estoy abriendo muchos, quizás. Estás abriendo varias preguntas a la vez. Sí. Vamos a por la primera. La primera es la diferencia, ¿no?, entre una institución grande y una institución pues más pequeña, ¿no? En cuanto a congregaciones, por ejemplo. Bueno, es evidente, esto es lo mismo. En nuestro colegio decimos que nosotros acompañamos porque podemos acompañar, ¿no? Nuestro eje vertebral en nuestro colegio es el acompañamiento, y lo concretamos, y queremos concretarlo de forma específica, ¿no? ¿Por qué podemos acompañar? Hombre, pues porque al ser un colegio de 2 líneas, evidentemente la estructura que necesita eso y la facilidad, entre comillas, que tiene el poder conocer al alumnado, a tu profesorado, es muy distinta que cuando he dirigido un colegio de 1.500 alumnos, donde la estructura organizativa del centro es otra y te mantiene más lejos ¿no? Yo no te diría tanto del día a día, pero sí de los matices que tienen cada uno de los colegios, ¿no? Entonces, hombre, en la institución en la que estoy hoy en día, la verdad, bueno, es verdad que yo tengo mucha suerte porque la titularidad es pura generosidad. Entonces, han entendido que asumen que la dirección es la dirección y te dejan hacer, ¿no? Pero también es verdad, Víctor, te diré que yo también he entendido y entiendo que eso no significa ir a la mía, significa ir de la mano, que es distinto. Y eso implica conversaciones diarias, implica dar explicaciones siempre que sea necesario, consultar las cosas, me refiero a la titularidad, ¿no? Y se genera una relación evidentemente mucho más cercana, cosa que en otras instituciones no es que no se quiera, es que no se puede. O sea, cuando yo estoy dirigiendo un colegio en una institución que son 10 colegios en toda España, pues no es lo mismo que un colegio en España, ¿no? Donde la titularidad eres tú mismo en ese colegio, donde tú, digamos que tu jefe más inmediato está en Madrid y tú estás en Alicante, es decir que, bueno, pues la dinámica es simplemente distinta. Trabajas como un colegio de una forma individual, incluso aunque sea dentro de un colectivo, ¿no? También he participado en la Coordinación Nacional de Colegios, ¿no? Ya no solo como director de un colegio, sino estando en la dirección de colegios. Entonces, claro, desde ahí esa perspectiva es muy interesante, porque ahí es donde, bueno, eso ya lo sabes, ¿no? Pero es más fehaciente que cada colegio es un mundo. Y te diría incluso que a los colegios nos molesta que vengan de fuera a decirnos un poquito lo que hay que hacer. Eso hay que acompañarlo también. Eso requiere una relación muy distinta a la que tengo yo hoy en día, que tengo a la directora titular despacho con despacho, entro en cualquier momento y estamos hablando y consensuando tantas cosas frente al, bueno, viene el titular dentro de un mes y podemos hablar de esto o de lo otro cuando tiene 10 colegios más donde, bueno, pues simplemente la gestión es muy distinta, ¿no? Yo creo que la cercanía agiliza. Y el segundo melón que estaba abriendo, vivimos un momento bastante de cambio, ¿no? Y convulso, con la entrada de grupos internacionales. El mundo educativo a nivel sobre todo privado está muy atomizado, ¿no? Con centros educativos que eran iniciativa de una familia, ahora pues empiezan a entrar estos grandes grupos internacionales. Digamos, la escuela católica, dentro de que sea escuela católica, pues también cada congregación tiene su propio ideario, su propio carisma, más que ideario, su propio, ¿no?, carisma, sí. ¿Cómo ves, ¿no?, en unos años hacia dónde va a ir el sector educativo? También teniendo en cuenta pues que hay una a nivel de natalidad pues cada vez cuesta más llenar las aulas. ¿Cómo ves eso desde la gestión? Pues, o sea, es difícil, ¿no?, responder a eso, pero yo sí te diría, o sea, no tengo tanta visión, pero sí te diría algo. Yo lo que veo hoy,
esa tendencia. Xavier Marcet, en el libro Esquivar la mediocridad, entre otros, también lo dice en el de Management Humanista, que son 2 libros que aconsejo a cualquier líder educativo, aunque hable de empresa, es que en la gestión hay que explotar y explorar. Él habla de estas 2 acciones. Me parece excelente la propuesta que hace, ¿no? Explotar, lo explico de una manera hiper simple, ¿vale? Él lo desarrolla muchísimo mejor. Explotar se refiere a que el hoy, ¿no? Que hay que hacer, que por supuesto en un colegio, en una empresa hay que hacer, en el hoy, ¿no? Pero a la vez hay que explorar, es decir, hay que mirar las tendencias, ¿no? ¿Qué tendencias, en este caso educativas, están viniendo? Por dónde se respira el aire, precisamente para que mi hacer vaya reenfocando hacia donde toque. Esto es lo que muchos colegios no hacen, ¿no? Muchos. Y cuando digo no hacen, no es porque no hagan cosas, sino porque se dejan llevar por una moda, porque ahora tiramos hacia allí porque está más de moda, ahora toca, pues eso, ¿no? Y hay otros colegios que lo que hacen es porque exploran bien, marcan un plan de acción, un plan estratégico, lo que sea. Yo que veo a día de hoy, hay una tendencia clara, hay fondos de inversiones que se están comiendo colegios, incluso instituciones. Yo creo que es el momento de ser lo más auténticos posibles. Mira por dónde. O sea, yo creo que ahora más que nunca no hay que tener complejos. ¿Tú qué eres? ¿Y quién eres como colegio? Y si estás convencido de ello, avanza hacia ahí. O sea, yo creo que no podemos estar mirando con miedo a nuestro alrededor, sí con prudencia y sí con realismo, pero no con miedo. Nosotros, por ejemplo, somos un cole de 2 líneas, somos un cole pequeño. ¿Tú crees que yo tengo que dirigir ese colegio con miedo a ver si un día no hay? No, yo tengo que trabajar sabiendo lo que soy y reafirmarme en lo que realmente soy y quiero ser, y a partir de ahí, si con el tiempo eso no da respuesta a las necesidades de la sociedad, pues entonces habrá que cerrar, digo yo. Pero yo creo que tú sabes como yo que la gente cada vez más están volviendo a pedir humanidad, acompañamiento, familiaridad, conexión con los alumnos. Hay familias que nos vienen de colegios grandes porque no quieren colegios grandes, porque cada vez se está deshumanizando, en algunos colegios cada vez se está deshumanizando más, el trato es cada vez más lejano, pero por una cuestión de estructura, no porque... y eso es una realidad que tenemos, y eso es una fortaleza para nosotros, por ejemplo, para los coles pequeños. Yo, desde luego, desde aquí lo que puedo decir es que da igual que seas grande o pequeño, que aquí lo importante ahora mismo es ofrecer una propuesta educativa que sea realista y auténtica, y que dé respuesta, por supuesto, a las necesidades. Y las necesidades que se piden hoy, de verdad que no son muy distintas a hace 20 años, porque lo que están dejando aquí en nuestros colegios son los tesoros más preciados que tienen los padres. ¿Qué quiere un padre? ¿Que sepa cómo funciona un iPad? No, quieren que su hijo esté bien, que sea feliz, que aprenda. Y sí, luego lo matizamos con internacionalización, bilingüismo, tecnología, bueno, pero eso ya son matices que cada cole ahí es donde tiene su marca, ¿no? Y su valor diferencial, si es que lo podemos llegar a tener, ese valor diferencial. Eso sería otro temazo. No sé si te respondí. Sí, no, abriendo melones y entrando en jardines. ¿Cómo ves la situación también? Al final la educación está muy condicionada por las decisiones políticas. Sí. ¿Cuál crees que sería, digamos, si te nombran ministro de Educación, qué es lo más urgente? ¿Cuál sería la primera medida a tomar como ministro de Educación? Sentarme con profesionales de verdad del mundo educativo. Y eso primero que haría. Y haría lo mismo que he hecho con cualquier colegio al que he asesorado o que he dirigido. Primero, enterarme bien de todo lo que está pasando, ¿no? Cuáles son los problemas reales, sentarme con gente experta, con gente de verdad experta, porque yo creo que en los distintos ámbitos, no solo el educativo, yo no quiero entrar en política, porque creo que es un tema que hay que estar un poquito, hay que verlo con distancia, pero es evidente, hay evidencias, ¿no?, que están indicando que a distintos niveles no tenemos a buenos profesionales en los ministerios o en según qué cargos políticos, tenemos a personas que han puesto ahí, ¿no? Pero que luego a la hora de la verdad, cuando hay un problema, la gestión es bastante pésima, ¿no? En el mundo educativo lo que falta son profesionales del mundo educativo, ¿no? Fuera de ideología, vamos a hablar de educación. Vamos a hablar de educación y nada más, ¿no? Por tanto, ahí no tendrían que entrar los partidos políticos, ahí tendrían que entrar los pedagogos, los psicólogos, los educadores. Esto es lo primero que yo haría, pero no me dejarían, porque eso es estar a otro nivel, ¿no? Y a partir de ahí buscar el bien educativo, ¿no? Yo creo que estamos en un punto donde hay que romper con este sistema educativo donde estamos enseñando cosas a los alumnos que ya no tocan, algunas de ellas, ¿no? Que tendríamos que actualizarnos, ¿no? ¿Qué tiene sentido en la educación hoy?
Es una pregunta que yo pondría encima de la mesa si fuera ministro de Educación. ¿Crees, como Sonia Díez, que pasó por aquí hace unos podcasts, que hay que someter a una absoluta reconversión al sistema educativo? Absolutamente. Creo profundamente en eso. Y poner a personas que conocemos, como un José Antonio Marina, como una Carmen Pellicer, como tantos otros, ¿no?, que están ahí, que llevan añísimos trabajando en el mundo de la educación, que se han formado, que saben sobre ello, y muchos otros que no conocemos sus nombres, pero que están ahí, y que fueran los que se pusieran a trabajar y dejarles y hacer un think tank de verdad con 20 personas, los expertos educativos de España, y ponerlos en juego, ¿no? Olvidarnos de lo que hay, y casi te diría que empezar de cero, casi, porque yo no quiero decir que nada sirve, porque no es cierto, ¿vale? Pero creo que sí, que estamos en un punto en que tenemos que hacer limpieza, ¿no? Esto es como, permíteme el ejemplo, aunque sea doméstico, ¿no? Pero esto es como, después de un tiempo abres el trastero y dices, bueno, ¿cuánto de aquí sobra? Pues es esto, es decir, hay por ahí alguno que dice que un niño, cuando no ha usado un juguete si no ha echado de menos un juguete en 6 meses, ya no lo necesita, ¿no? Lo que pasa es que si lo ve, cuando lo vas a tirar, dirá, ¡ay, sí que lo quiero!, ¿no? Pero si han pasado 6 meses y no lo ha echado de menos, es que ya no lo necesita. Bueno, pues esto es lo que tendríamos que hacer en el sistema educativo. ¿Qué no está funcionando ya? Abramos el trastero, quitemos lo que sobra, lo que está lleno de polvo, y empecemos a revolucionar un poco, que hay una revolución de verdad educativa. Y en esa revolución me da pie para la última pregunta de este podcast, que es ¿cómo sueñas el mejor centro educativo del mundo? En esa revolución necesaria. Es que, mira, yo tengo una teoría, ¿no? Bueno, si se puede llamar teoría. O sea, los resultados académicos son la consecuencia de un proceso. Ese proceso de aprendizaje es un proceso humano. Yo creo que el mejor centro educativo del mundo es aquel que sabe acompañar todo lo que es un alumno, a todos sus niveles. Y eso no tiene por qué implicar que saquen grandes notas, aunque implicaría eso probablemente, ¿no? De verdad, tú lo sabes, que yo estoy bastante obsesionado con el acompañamiento, pero yo creo que el mejor centro educativo del mundo es aquel que sabe acompañar las necesidades de nuestros alumnos. Pues muchas gracias, Javier, por acompañarnos en este pupitre digital, y a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, pues darles las gracias, animarles a seguirnos en el día a día en exitoeducativo.net, nuestras redes sociales, y hasta el próximo pupitre digital. Muchas gracias. Hoy quiero hablarte de algo que muchas veces no se ve, pero que pesa. Cuando aparece una situación de acoso escolar en un centro, todo se acelera. Se activan los protocolos, las reuniones, las conversaciones difíciles, el acompañamiento al alumnado, la coordinación con las familias. Porque el acoso escolar no es solo un problema entre alumnos, es una experiencia que atraviesa de manera transversal a todos, alumnos, familia, profesorado, equipo directivo. Y no hablo solo de lo visible, hablo de ese clima que cambia, de esa tensión que se respira, de esa sensación de alerta que se instala. Y en medio de todo eso estás tú. Estás ahí cada día, observando miradas, silencios, dinámicas que no cuadran, intentando sostener al grupo, acompañando procesos y tomando decisiones, en muchas ocasiones, muy delicadas. Y todo eso ocurre mientras la vida escolar sigue. Las clases, las programaciones, las reuniones, las evaluaciones, las familias, sin pausa, sin apenas espacio para digerir lo que está pasando. Y es habitual que en estos momentos aparezcan muchas dudas internas. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Y si no lo he visto a tiempo? ¿Y si estoy actuando con suficiente firmeza o a lo mejor con demasiada? Aparece la preocupación constante, las dudas, el miedo a no haber llegado antes y una sensación sobre todo de alerta que se mantiene en el tiempo. Es una carga emocional importante que no siempre se verbaliza. Muchas veces se vive en silencio, por responsabilidad, por profesionalidad, porque sentimos que tenemos que poder con todo. Pero el cuerpo sí lo nota, y mucho. Entra fácilmente en hipervigilancia. Estamos más tensos, dormimos peor, nos cuesta desconectar y el desgaste se va acumulando incluso
al llegar a casa. Y si ese estado se prolonga, el desgaste se acumula. Y esto no tiene nada que ver con falta de vocación. Tiene que ver con la complejidad de sostener procesos humanos muy delicados durante mucho tiempo. Por eso es tan importante entender que el acoso escolar no es un problema individual. Es una dinámica relacional que afecta al clima del aula, al bienestar del grupo y también a quienes están en primera línea acompañando el proceso. Y aquí hay algo clave. Cuidar al profesorado no resta atención al alumnado, todo lo contrario, lo refuerza. Un docente que se sienta acompañado, respaldado emocionalmente, sostenido, puede tomar decisiones con mucha mayor claridad, puede acompañar sin desbordarse y sostener procesos complejos con más serenidad. Y eso marca la diferencia. Por eso en estas situaciones los protocolos son el punto de partida, pero no el sostén emocional del proceso. Hace falta una mirada humana, profesional, compartida. Y esto también nos incluye a nosotros como adultos. No acompañemos solo con palabras, acompañemos con nuestro estado interno. Por eso hoy quiero dejarte algunas pautas sencillas pensadas para ti. Primero, pon nombre a lo que estás viviendo. No lo minimices. Si una situación te está removiendo, permítete reconocerlo. Hablarlo con un compañero, escribirlo, verbalizarlo. Nombrar baja la carga. Segundo, cuida tu regulación antes de entrar al aula. Respira unos segundos, apoya los pies en el suelo, haz una pausa consciente. Eso no es perder tiempo. Es preparar tu sistema nervioso para poder sostener el de los demás. Tercero, no cargues con todo tú solo. Busca apoyo, comparte dudas, pide ayuda cuando la necesites. Ser profesional no significa poder con todo, significa saber cuándo apoyarte. Cuarto, protege tus límites emocionales. Esto es muy importante. Acompañar no es absorber. Puedes implicarte sin llevarte el dolor a casa. Al salir del centro, crea un pequeño ritual de cierre. Camina, escucha música, respira, muévete. Tu cuerpo necesita saber que la jornada ha terminado. Y por último, recuérdate algo esencial. No tienes que ser perfecto. Estás haciendo lo mejor que puedes en situaciones complejas, con muchos factores que no solo dependen de ti. Y esto no va de hacer menos, ni de mirar hacia otro lado, ni de bajar el nivel de implicación. Todo lo contrario. Va de cuidarte para poder seguir estando, para poder seguir cuidando. Es darte permiso para parar un momento, respirar y recolocarte, de entender que lo que te remueve también importa. Y es que nadie puede sostener procesos tan delicados durante tanto tiempo, si no se siente sostenido por dentro. Acompañar el acoso escolar no es fácil. Remueve, desgasta, deja huella. Y reconocerlo no te hace menos profesional, te hace más consciente, más honesto, más humano. Así que hoy quiero dejarte esta idea. Cuidarte no es un extra, no es un capricho, no es algo que puedas dejar para cuando todo pase. Es parte de tu responsabilidad profesional, porque cuando tú estás regulado, el aula lo nota, el grupo lo nota y tú también. Y a veces eso ya es una forma muy potente de acompañar. Hola, soy Javier Luna y esto es Éxito Educativo, una conversación de director a director. Hoy la excelencia se ha desenfocado. Hace unos días escribía un post en LinkedIn hablando precisamente sobre este tema y creo que se merece un artículo, un podcast un poco más desarrollado. La excelencia educativa pues, es un objetivo fundamental en la sociedad actual. Una educación de calidad no solo proporciona a los estudiantes unos conocimientos, unas habilidades que son necesarios para tener éxito en la vida actual, sino que también impulsa el desarrollo social, económico y cultural de una sociedad. Una educación de calidad fomenta el pensamiento crítico, como bien sabes, fomenta la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de adaptarse a un mundo que yo creo que está en constante cambio. Eso es ya casi una evidencia, ¿no? Además, brinda a los alumnos la oportunidad de desarrollar su potencial y descubrir sus pasiones, lo que les permite tener, sobre todo, una mayor autonomía y una mayor contribución al mundo. Y eso es a lo que estamos destinados, a contribuir. Pero, ¿cuántas veces en el ámbito educativo se habla de excelencia? ¿Y cuántas de ellas se refiere a números,
resultados académicos y poco más. Pero mira, la excelencia no debería mirarse a través de un éxito académico o empresarial, sino humano. Debemos tener muy claro que no somos excelentes porque saquemos 10. Somos excelentes porque respondemos con todo lo que somos a la propia vida, porque llegamos a nuestro 10. Eso es lo que propongo que enseñemos a nuestros equipos, a nuestros alumnos, a nuestras familias y a nosotros mismos. Eso es lo que desde mi punto de vista deberíamos defender y promulgar desde el ámbito educativo y por supuesto personal. Y eso es lo que forma parte de la tan nombrada, pero también mal concretada, formación integral. Déjame proponerte varios tips para la reflexión. Mira, la excelencia en un centro educativo debe ser por su manera de acompañar a sus alumnos y familias, no por los resultados académicos. La excelencia de un alumno se descubre en su desarrollo integral como persona, no como estudiante. La excelencia de un líder es porque saca lo mejor de su equipo, siendo él el primero en darse, no en pedir. Piénsalo, si somos un colegio que entendemos que acompañar es escuchar más que decir, si promovemos que nuestros alumnos descubran todo su potencial, si consideramos que nuestro liderazgo educativo debe ser de servicio y no de recibir, hemos abierto la puerta a la posibilidad de formar y educar a personas que den respuesta a un mundo con todo lo que son, desde el bien, la verdad y la belleza. Pero para ello no podemos olvidar que todo proceso educativo, por no decir vital, necesita de un equipo, de una comunidad que se retroalimente y ofrezca posibilidades de superación a todos los niveles. No puedes acompañar ni liderar solo. Por ello deberíamos tener en cuenta una serie de elementos que considero clave para la educación en la excelencia humana. Necesitamos docentes comprometidos y capacitados, profesores bien capacitados en su área de especialización, actualizados en las mejores prácticas. Debemos formarlos en toda práctica pedagógica y desarrollar un compromiso con el éxito de sus alumnos, fundamentalmente porque eso garantiza una formación en la excelencia. Pero como siempre, matizo, los profesores debemos ser los primeros excelentes. El equipo directivo debe generar todos los espacios suficientes para que eso se dé. Nos urge actualizar el currículo. Por ejemplo, un currículo diseñado y actualizado en clave de acompañamiento. Eso es esencial para proporcionar una educación de calidad. Debe ser relevante para las necesidades y desafíos del siglo XXI. Habría que reformular parte de ese currículo para que eso sucediera. Para ello, además, es necesario desarrollar un aprendizaje que vaya a otro nivel, que esté basado en las propias competencias del alumno y en las competencias necesarias, no solo del área de conocimiento, sino de esas áreas, de esas competencias transversales de las que tantas veces hablamos. Sabemos las leyes educativas que han ido surgiendo, que no sean un impedimento para nosotros, sino un trampolín hacia el horizonte marcado. Una ley no nos puede impedir, ni nos impide a día de hoy, poder avanzar a otro nivel. Pidamos la participación activa de los padres y de la comunidad. Porque, como sabemos, la educación no es solo responsabilidad de los centros educativos. De hecho, es más bien, nosotros somos colaboradores de esa educación, ¿no? Hay una comunidad, y en especial la familia, la que debe ocuparse e implicarse de ello. La participación activa de los padres, las familias y la comunidad en general es crucial para respaldar y fortalecer la formación integral y excelente de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Bueno, yo creo, por tanto, que la excelencia no es un número ni una cantidad, sino una manifestación de grandeza. Y la grandeza no es medible, es visible, es consecuencia de haber respondido con mi vida a mi vocación vital. Eso es excelencia. Así que no seamos excelentes, seamos grandes. Esto es lo que hoy quería compartir contigo y espero que estas claves te sirvan para reflexionar y acompañar en esa excelencia académica. Esto es De Director a Director. Nos vemos en el próximo podcast. Y hasta aquí este episodio 68 de Radio Éxito Educativo. Un saludo de Víctor Núñez y nuestro agradecimiento a Mar de los Santos, Pedro Gañán y todo el equipo técnico del Grupo Cefudima.
así como a nuestra gran coordinadora Ana Verónica García y a School Market, patrocinador de este podcast. Si aún no formáis parte de nuestro club de directivos con éxito, os animamos a que os informéis en el enlace que podéis encontrar en la descripción del programa y a darle al like, dejar vuestros comentarios y suscribiros al programa, para así ayudarnos a hacer crecer esta comunidad de apasionados por la educación. Muchas gracias, muchos éxitos, mucha fuerza y educación de calidad para todos.